Saludos y bienvenidos jóvenes una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a socializar la semana número 27 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Unidad 10, Recursos Vitales, el agua y el suelo. Contenido, problemática del agua. Y al final también te socializo el resuelve, que son parte de las tareas de la semana. Tenemos una resolución de un cuestionario. ¿Qué debes saber? Introducción. El agua es el recurso esencial y crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. Por estas razones y muchas más es importante conocer la problemática del agua en la actualidad, sus causas y futuras consecuencias a corto y largo plazo. Problemática del agua. El agua es esencial para los ecosistemas naturales y la regulación del clima. Su movimiento continuo, sin principio ni fin, a ras de la superficie de la Tierra, por encima y por debajo de ella, como líquido, vapor o hielo, se denomina ciclo hidrológico. A principios de 2019, el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montañas publicó el análisis más exhaustivo hasta la fecha sobre los efectos del cambio climático en los glaciares del Himalaya, el Hindú Kush, el Karakorum y el Pamir, también en glaciares del Perú. El estudio advirtió que, según la velocidad del calentamiento global, entre 1 o 2 tercios de los casi 56.000 glaciares de estas regiones desaparecerán para 2100, provocando así sequías en las zonas. Este hecho hará que disminuya a su vez el agua disponible para riego y producción de alimentos a nivel mundial. La contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la salud humana y la calidad de vida, pero su incidencia ecológica es más general. La escasez de agua de buena calidad perjudica al medio acuático y terrestre, sometiendo a una presión todavía mayor a la flora y la fauna, que padecen ya las repercusiones de la urbanización y el cambio climático. Y ahí podemos visualizar en la figura número 1 parte de los glaciares que ya se van comenzando a descongelar. Y en la figura número 2 tenemos cambio también climático, como digamos la parte de las sequías vienen a afectar la capa superficial o la parte superior de la corteza terrestre de la Tierra. Causas de la escasez de agua. ¿Sabías que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial? Existen diversas causas que producen la escasez de agua a nivel mundial, entre las que podemos destacar factor contaminación del agua, factor sequía, factor uso descontrolado del agua. Factor contaminación del agua, pues ahí lo que podemos visualizar o apreciar es que la contaminación del agua es un problema local, regional y mundial, y está relacionado con la contaminación del aire y con el modo en que usamos los recursos de la tierra. El crecimiento demográfico, la industrialización y la concentración urbana contribuyen a lo que es una amenaza para el hombre contemporáneo, el deterioro de su medio ambiente. Desde su origen, pues los grupos humanos se establecieron en las cercanías de los ríos, lagos o áreas costeras por su dependencia vital del medio ambiente, provocando así los primeros indicios del deterioro de la calidad del agua y también la evidencia evidenciando la contaminación. La contaminación pues, del agua es la incorporación de los materiales extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos de aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. Para entender esta situación, quizás debamos remontarnos a los principios o a las principales causas que han provocado la contaminación del agua. Y tenemos los residuos industriales. La industria es uno de los principales factores que provocan la contaminación del agua. Miles de empresas aún desconocen el buen uso que se le debe de dar a este recurso y vierten cantidad de productos contaminantes
derivados de sus procesos industriales. Finalmente, no podemos olvidar una práctica que tradicionalmente ha provocado la polución de aguas en diversos puntos del planeta, los vertidos de crudo y sus derivados. Y eso pues tiene que ver con el combustible fósil, con el petróleo. Siempre hay algunas maneras, prácticas, digamos, no tan seguras y siempre se vierte un poco de ese líquido. Aumento de temperatura, pues el calentamiento global también influye en la contaminación del agua. Cuando un ecosistema sufre temperaturas por encima de las habituales, las fuentes de agua disminuyen su cantidad de oxígeno, lo cual hace que el agua altere su composición y la vida en dichos ecosistemas. Entonces la temperatura aumenta y cuando aumenta se dice que se calienta. Luego tenemos el uso de agroquímicos. Los procesos agrícolas de nuestro tiempo emplean fertilizantes y productos químicos para el cultivo y la producción de los alimentos. Entonces, todos esos elementos vienen a contaminar el agua y ¿quiénes somos los más afectados? No solamente los humanos, pues ahí también están los animales. Y en la figura número 3 podemos visualizar el uso de pesticidas en jardines y cultivos. Y ahí pues tenemos una persona que anda básicamente expulsando, digamos, o tirando ese pesticida para eliminar posiblemente una plaga específica. Luego tenemos otro elemento a considerar que es la deforestación. La excesiva tala de árboles contribuye a que los ríos, los lagos y otras fuentes hídricas se sequen. De igual manera, pues en época de lluvia provoca el arrastre de sedimentos y nutrientes por escorrentía, que también afecta la composición química de los cuerpos de agua, produciendo fenómenos como asolvamiento, que es el depósito excesivo de materiales que puede incluso obstruir los cauces. Y ahí tenemos también otro elemento, factor sequía. La sequía supone una anomalía transitoria, a veces puede ser prolongada, caracterizada por un periodo de tiempo en valores de las precipitaciones inferiores a las normales en el área. Y eso pues tiene que ver mucho con un parón, digamos, en el invierno. En el buen salvadoreño se puede decir una canícula que puede durar 5 días, una semana, 3 semanas, y se puede extender hasta por un periodo un poco más prolongado. La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones, o sea, la escasez de lluvias. Luego tenemos el factor del uso descontrolado del agua, pues la utilización de los recursos del agua dulce deja mucho que desear, especialmente en la agricultura. En algunos casos, pues estos recursos son sobreexplotados si el consumo supera el suministro de recursos renovables, organizándose o originándose así una situación insostenible. Entonces, no hay que evitar básicamente el despilfarro, digamos, de agua. Y luego tenemos algunas enfermedades causadas por la contaminación del agua en nuestro país. Y pues esto es una tarea de todos, es una responsabilidad de todos. Y el agua, pues, freática es el agua subterránea, que constituye una fuente muy importante para extraer agua para beber y para riego agrícola. Pero como su proceso de renovación es muy lento, resulta que una fuente de agua fácil es fácil de agotar. Eh, por otra parte, la contaminación del agua subterránea y superficial puede considerarse permanente. Algunas bacterias, la mayoría de los contaminantes sólidos, son removidos o eliminados cuando el agua superficial contaminada se filtra en el suelo a los mantos acuíferos, pero este proceso puede llegar a ser sobrecargado por graves volúmenes o grandes volúmenes de desechos domésticos, industriales y agroquímicos. A pesar de que el suelo se retiene algunas sustancias contaminantes, se puede retener ni virus ni muchas sustancias químicas orgánicas, las cuales se disuelven en las aguas subterráneas. El agua contaminada causa una serie de enfermedades que pueden resaltar o resultar mortales. Y pues más adelante vamos a tener como un listado de algunas. Las enfermedades por consumo de agua sucia o contaminada con microorganismos o parásitos. Son enfermedades en las que los organismos patógenos entran en el cuerpo cuando se bebe el agua. La mayoría de estos microbios llegan a la fuente de agua debido a las heces humanas y de animales. Son ejemplos
cólera, fiebre tifoidea, amibiasis y hepatitis. Ahí pues podemos visualizar en la figura número 4 una pequeña muestra de una de las bacterias que ocasiona la fiebre tifoidea. Y pues como que si simulara, digamos, como que si fueran unos churros, por decirlo así. Pero todo eso pues está en el agua que nosotros en muchas ocasiones bebemos por ahí. Por eso pues hay que cuidar el agua. Esto favorece la presencia de parásitos en el cuerpo, ocasionando la escabiosis o sarna, presencia de piojos, conjuntivitis, granos y erupciones en la piel. Y ahí tenemos que todo eso, pues básicamente son como los vectores. Por lo tanto, se necesita agua de buena calidad y suficiente para lavarse las manos, bañarse, lavar ropa, beber, cocinar y lavar los platos. Enfermedades ocasionadas por insectos o vectores. De ahí, pues, algunos ejemplos también: la malaria, el dengue, chikungunya, el Zika, completan su ciclo de contagio con insectos vectores que requieren un hábitat acuático y eso pues requiere agua. Y estos insectos suceden porque no se respetan las medidas profilácticas o ambientales. No se respetan, digamos, esas medidas para poder cuidar el agua, mantenerla limpia. Enfermedades causadas por sustancias tóxicas. Ahí pues son producidos por contaminación del agua con sustancias químicas que resultan tóxicas como los pesticidas metales pesados. Los pesticidas incluyen tres tipos de veneno. Ahí tenemos los insecticidas para eliminar insectos, herbicidas para eliminar hierbas y fungicidas para eliminar los hongos. Si se diseminan fuera del área de aplicación o si se persisten más tiempo que el necesario para controlar la plaga, se vuelven contaminantes y eso es lo que se debe de evitar. Pueden ser nocivos por varias razones, porque interrumpen el consumo de oxígeno de los organismos acuáticos, provocando asfixia y la muerte, dificultan la circulación sanguínea y el cerebro de vertebrados e incluso algunos aumentan el riesgo de contraer cáncer y ahí pues eso es bastante peligroso. Además, pues algunas acciones son importantes para ayudar, digamos, utiliza menos productos sintéticos para realizar la limpieza de tu hogar. Nunca viertas algo que no sea biodegradable en el desagüe, eso hay que evitarlo. Cuando sea necesario utilizar algo potencialmente tóxico, como pintura o aminoácidos, procura que sean enviados a un relleno sanitario. Entonces, todo eso es necesario tomarlo en cuenta. Por ejemplo, cuando hay residuos de pintura, aceite de motor, disolventes de limpieza, amoníaco, químicos para piscinas. No arrojes basura en el inodoro, eso también hay que evitarlo. Eh, y todo eso, pues, haciendo esas acciones, pues nosotros vamos a contribuir desde casa, desde nuestra comunidad, también para mantener el agua en buenas condiciones. Ahorra la mayor cantidad de agua posible. El ahorro de agua es una forma importante de ayudar a preservarla como un recurso global. Todo eso. Y además, pues hay que tener los siguientes hábitos. Toma duchas cortas en lugar de baños. Cierra los grifos cuando no uses el agua, como cuando te cepillas los dientes, por ejemplo. Además de eso, pues no riegues el césped o tu patio en exceso. Riega tu jardín antes de que salga el sol o después que se haya puesto para reducir la evaporación. Y no riegues la acera, la calle, pues eso también. Luego tenemos el ponte prueba, tienen ustedes ya la clave de respuesta, pero en el resuelve aparece un cuestionario, aparecen 10 preguntas. Y pues con lo leído hay que básicamente como darle respuesta. Y en la número 1 dice, ¿cómo perjudica la escasez de agua al medio acuático? Bueno, las respuestas básicamente se han extraído de básicamente la lectura anterior. Desde ahí entonces son respuestas sugeridas. Si quieres enriquecer un poco más esas respuestas, pues lo puedes hacer. No hay ningún problema, ningún, digamos, obstáculo, porque es importante, digamos, tomar también tus propias respuestas. La número 10 dice, ¿qué acciones tomarás en casa para evitar la contaminación del agua? Esa ya es una respuesta ya un poco más personal. Lavar los recipientes y pilas donde se almacena el agua,
tapar los recipientes con cubetas, así como las cubetas, cántaros y pilas, para evitar que sea un foco de un vector. Y si quieres aprender más, te invito a que ingreses a ese pequeño link. Hay un video por ahí bastante interesante y pues es así como socializo la semana número 27 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a octavo grado. Espero que sea de mucha utilidad. Nos encontramos en la próxima.